Vamos a volver al tema Yáñez y Alberto Fernández, y recién el doctor Russo apuntaba específicamente al doctor Saavedra y a dónde empieza y termina la responsabilidad de denunciar cuando la víctima no está instando a la acción, siendo un delito de acción privada. Este atraso que hemos tenido históricamente en la Argentina con las leyes. Sí. Ustedes piensen que, por ejemplo, la mujer en la Argentina pudo votar recién en la década del 50, ¿no? No era considerada persona completa. Claro, y la figura del femicidio... El femicidio, recién en la causa Ángeles Rawson. Recuerden, por ejemplo, el caso Monzón, que fue, claro. Bueno, si estaba la figura del femicidio, le habían condenado a perpetua. Le dieron 14 años de prisión. Yo recuerdo condenas de homicidio en estado de emoción violenta. Y en las facultades de Derecho, el ejemplo que daban era el hombre que entraba a la casa y encontraba a la mujer con otro. Sí, o cuando se hablaba de crimen pasional, que es una expresión que quedó desterrada de la jerga. Por ejemplo, hasta 1994, con la reforma constitucional y que hubo modificaciones en el Código, existía en el Código Penal el delito de adulterio. Claro. Que se penaba a la mujer de 3 a 1 año de prisión en cualquier circunstancia, y al hombre cuando era con manceba. Estaba la figura de la manceba. Claro. Bueno, afortunadamente hemos avanzado bastante. Todavía falta avanzar, pero hemos avanzado. Doctor, usted recién puso el foco... Claro, yo quería volver al doctor Saavedra porque... Usted puso el foco en el médico de la unidad presidencial, y ahora lo que se está analizando, Maxi, es bueno, la cantidad de veces que ingresó el doctor, que imaginamos que son muchas, porque además tenía un vínculo personal con Alberto Fernández, pero si hay una coincidencia entre los momentos en los que Fabiola relata, ella tuvo episodios de violencia por parte de Alberto, y la llegada del doctor. Exacto. Teníamos ahí justamente una placa para compartir. ¿Cuáles fueron las fechas en las que ingresó el doctor Saavedra en julio del 2021, cuando se produce aquel golpe, el golpe en el ojo, ¿no? El del moretón en el ojo, que es el que la habría tenido 30 días guardada, ¿no? Justamente a la primera dama, entre el 18 de julio de ese mes y el 18 de agosto, si no me fallan justamente las cuentas. Era el jefe de la unidad médica presidencial, es quien le había recetado lo que quedó registrado, ¿no? Los globulitos de arnica para que se fuera justamente la hinchazón, y quien monitoreó también, pues tenía un vínculo con la primera dama, a Fabiola Yáñez durante el embarazo. Era su médico también de confianza, claro. No solamente el de Alberto Fernández. Lo que refieren justamente los investigadores es que podría haber habido ingresos que no están registrados. Está muy claro que había gente que ingresaba a Olivos y a veces no estaba registrada justamente en las planillas que ya tiene obviamente la Fiscalía y que están revisando. Hay una de las fechas, el 22 de julio, que es justamente posterior a ese incidente al que refiere Fabiola, y que habría que ver si efectivamente hay papeles de esas revisiones, ¿no? Si hay algún tipo de... O más, no sea, preguntarle al médico si usted ingresó en el momento o en las fechas en las que Fabiola dijo estar golpeada, ¿usted la vio, no la vio? No, ¿y a qué correspondía eso, no? Claro. Porque contrapone contra la versión de Alberto Fernández de que había sido un tratamiento para las arrugas. Esto es 13 de julio, no llegó a ver en la planilla. Perfecto, ahí está, gracias. Gracias, 13 de julio. Bien. Ahí está, y también, bueno, recordemos que va a ser citado como testigo y que por ende tiene obligación de decir verdad, Maxi. ¿No? ¿Verdad? En cuanto a la situación de la ex primera dama y a los cuadros clínicos con los que se encontró. Está muy, muy preocupado el doctor Saavedra de poder pasar en algún momento de testigo justamente a imputado, y seguramente vayan a ser llamados también enfermeras que formaban parte de ese cuerpo médico. ¿Doctor, puede pasar a imputado el doctor Saavedra? Así que alteró un informe médico que puso otra cosa, es una falsificación de instrumento público. Sí, ahí falsedad biológica. Ahora, por omitir denunciar, ahí está muy discutido. Claro, porque ¿no? el delito por lo que usted recién decía. Porque si no se insta la acción, ahí está, y ahí está el atraso que tenemos en la ley penal. ¿Como funcionario público no está obligado a denunciar? Está, en este caso como médico, el juramento hipocrático, bueno, tienen un protocolo y le dicen a la víctima, podés hacer esto, te podemos dar un lugar para que estés a resguardo, bueno, pero si la víctima no dice que quiere instar a la acción,
no Pero están ahí obligados usted a está dando en denunciar. una tecla que es un signo de pregunta, Claro. doctor, porque no sabemos si Saavedra le Hay dio que a la ver, bueno, víctima por la eso, posibilidad de estar a resguardo, Está de la denunciar. duda, no sé si aplicó ese protocolo, pero por Claro. eso, y si es así que alteró un informe, bueno, ahí sí hay mínimo incumplimiento, Claro, lo que pasa es que una ahora lo falsificación de que instrumentos, empiezan a aparecer, por ahora, son la palabra de unos contra Claro. la de otros. Por ejemplo, Ayelén Massina, la ministra de Género, y Fabiola Yáñez. Fabiola lo hizo en su declaración ante la justicia, lo hizo en la nota periodística cuando habló con Infobae, y reiteró esta idea. Yo le dije a quien era ministra de la Mujer que estaba sufriendo violencia y no me ayudó. Ayelén Massina, creo que ya tenía la carta, si no la ponemos nosotros, ratificó, es más, primero lo hizo a través de redes sociales y después presentó un escrito ante la justicia, un escrito muy extenso, muy detallado, dando cuenta casi como en respuesta o en espejo a todo lo que había dicho Fabiola Yáñez respecto de lo que habló con ella, dándole contexto a todo eso y diciendo, efectivamente, tal día nosotras viajamos a Brasil. A ver, lo tenés vos ya, ¿no? Absolutamente todo. Como ustedes pueden ver, hay 3 contactos. Abril de 2023, julio de 2023 y sobre finales de 2023 en diferentes oportunidades. Ahí, como ven ustedes, sí, un almuerzo en la Quinta de Olivos, en la que también estuvo el expresidente. Y hay diferentes momentos en los cuales Ayelén Massina da día y precisiones de quiénes acompañaban. Por ejemplo, ella decía, yo estaba con mi director de ceremonial, ella estaba con su custodia, es decir, nunca estuvimos a solas, y dice, nunca me mostró una foto, nunca me mostró un video, nunca me deslizó absolutamente nada, pero ya no en una versión como marcás vos en redes sociales. Ella lo remite a la justicia, por eso más allá de esta placa que mostramos, ven, por ejemplo, esto es de Brasil. En ningún momento salimos del hotel para sentarnos en un banco, como dice ella. No me mostró ningún video, no me mostró ninguna fotografía como había afirmado. Esto está en el escrito que tiene la justicia, dicho por la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Por ejemplo, en esto, coincidimos en una cena informal a la que ella asistió junto con el expresidente. En esa cena tampoco hubo ningún intercambio del tipo que menciona. Es decir, nunca estuvimos solos. Bueno, acá es interesante y también le pedimos a Diego Cabot una mirada, porque es la primera que se presenta espontáneamente ante la justicia, Ayelén Massina, porque ella sí era pasible de incumplimiento de los deberes de funcionario público. No pensemos que nada menos que la ministra de Género, que según Fabiola Yáñez estaba al tanto de lo que sucedía y no la ayudó. Massina es muy precisa, incluso dice, esa fotografía que muestra Fabiola Yáñez, ese momento en el que estuvimos en un congreso de mujeres en Brasil, yo estuve ahí, estuve con ella. Fabiola Yáñez, estoy tratando de repetir textual lo que recuerdo de la carta, me llamó cuando terminó el encuentro y el foro de mujeres, me dijo, venía a mi habitación. Cuando llegué a la habitación de Fabiola Yáñez, entró conmigo uno de los custodios y creo que refiere a otra persona más. Fabiola me dijo que quería salir a un bar. No sé si vos la leíste, Diego. Sí, que si se tenía que todas poner una gorra para pasar desapercibida. Sí, leí todo. Como bien vos decís, gran parte de esto va a ser motivo de pruebas, ¿no? Ahora bien, es deber de Fabiola, ella debe estar, sin duda, lo está, aconsejada por abogados, que cuente toda la historia, ¿no? Que cuente toda la historia, lo que ella considera que debe contar. Ahora, imagino que de toda esa historia de Fabiola que está contando, que es su verdad, porque eso tendrá que ser cotejado seguramente, habrá muchos que no les podrán probar responsabilidades. Porque es lo que vos bien decías, es la palabra de uno con el otro. Distinto es con su cónyuge o con su pareja, que es Alberto Fernández, es muy distinto. O lo que puede suceder con el médico, que tiene responsabilidades funcionales, ¿no? Por la función de médico, pero a su vez por la función también de médico presidencial, ¿no? Sí. Y que a su vez asistía a ella. Entonces digo, me parece que por más que ella cuente una cantidad de cosas, hay otras que no van a ser probadas. Y de hecho, seguramente de la declaración de ella hay muchos más datos de los que los fiscales o de lo que el fiscal toma, que no te olvides que toma 9 hechos, ¿no? Y acusa sobre lo que él cree que puede llegar a probar. Que tiene que ver con 9 hechos de seguramente una cantidad, de una historia mucho más grande que contó Fabiola. Ahora, para vos arribar a una condena, que seguramente es lo que ella busca, que es de Alberto Fernández, bueno, tiene que contar un poco el contexto general donde se movió y cada uno de las cosas que hizo, dijo
o omitió y las razones por lo que los hizo durante todo ese tiempo, ¿no? Claro, ahora en ese punto, y para ir cerrando ya, Marcelo, te pido una mirada. Pensado al revés, ¿por qué Fabiola Yáñez mentiría sobre una charla inexistente, con un mostrado de material inexistente a la ministra de Género, cuando el objeto de la investigación y cuando el victimario y el eje está puesto en Alberto Fernández? ¿Por qué inventaría un relato de este tenor? ¿Cuál es la lógica? Que además, si se desarticula, le va a hacer perder credibilidad. ¿Por qué inventaría esta historia Fabiola Yáñez con Ayelen Massina? No tiene sentido. No tiene sentido, porque claramente ella tiene otras imágenes que son contundentes, claro, ¿no es cierto? Y entonces esto sería como un valor agregado, que no es el eje de la escena, no. Y sin embargo, yo creo que yo le daría crédito a Fabiola, porque realmente no entiendo por qué tendría que agregar algo que le ensuciaría a ella. Claro, se expone a que pierda credibilidad el resto de su relato. Lo último, espera, Diego, un cierre con Diego en este sentido. Consecuencias políticas, vos dijiste, puede ser un cambio en el modo de hacer política. ¿Para el kirchnerismo esto que...? Bueno, para el kirchnerismo sin duda, porque fue el hombre elegido por ellos para conducir los destinos del país durante 4 años, ¿no? Después fue votado por la sociedad, porque también hay que hacerse cargo de eso, por supuesto. ¿no? Digamos que Alberto no llegó solo, llegó por el dedo de Cristina y por el voto de la mayoría. Con lo cual, digamos, sin duda que para ese espacio lo interpela de otra manera, ¿no? Y todavía no sabemos las consecuencias de qué va a quedar dentro de ese espacio. Porque hay que decirlo, el kirchnerismo puntualmente es un lugar donde el maltrato existe. Y existió, ¿no? Y la cámpora es maltratadora, no estoy haciendo una analogía con el maltrato de Alberto Fernández a su expareja, sino es gente que son muy verticalistas en las formas, obedecen más allá de estar o no de acuerdo con el credo total, obedecen, se mueven en algún punto. Si alguno leyó cómo trabajan y se mueven las logias, se mueve un poco así, ¿no? Con lo cual ahí me parece que lo interpela de otra manera. Pero a la clase política, que muchas veces, y acá soy mucho más amplio, abusa de los lugares de poder, abusa del lugar donde llega, se aprovecha de esa necesidad de muchísima gente que necesita su puesto, su cargo, que tiene temor, ¿no? Porque temor de denunciar, me parece que esto puede llegar a impactar también. Una caja de Pandora, decís. Te digo temor de denunciar y te voy a dar un caso concreto. El fiscal Luciani, que es una persona al que la Argentina le paga por investigar delitos, porque es fiscal y está para eso, acaba de ser casi acusado por Cristina Kirchner. Sí, de violencia política. Claro, de violentar a ella. Entonces para denunciar hay que tener muchísima espalda, muchísimas ganas, muchísimo coraje y saber que va a durar en el tiempo. Entonces hay muchísima gente que no llega a denunciar. Estoy hablando de hechos de corrupción, pero fundamentalmente de violencia que se da por estos cargos de abuso de poder. Y ojalá que esto también, digamos, mejore esa calidad institucional que está muy en los pliegues del Estado, pero que existe muchísimo, ¿no? Y no solo el Estado, ¿no? Podríamos abrir otras ventanas para otra discusión. Gracias, Diego. Quería cerrar, doctor, muy breve. Sí, más allá de la responsabilidad de otras personas, de funcionarios públicos que sabían lo que discutíamos recién, con respecto a la responsabilidad de Alberto, con los protocolos que hay en materia de violencia de género por tratados internacionales a los que adhirió Argentina, el principio general es que se parte de que se le crea a la mujer, es decir, con eso ya es más que suficiente. Y en este tipo de delitos se ha dado algo parecido a lo que era antes el único delito que se invertía la carga de la prueba, que era el enriquecimiento ilícito. Uno lo acusaban de enriquecimiento ilícito y debía probar, presentar los papeles para decir, bueno, no es enriquecimiento ilícito, yo tengo esto, recibí una de eso. Acá, en este tipo de delitos, ahora se invierte la carga de la prueba y va a ser Alberto y su defensa el que va a tener que tratar de demostrar con prueba que todo esto no es así. ¿no? Gracias, es así. No, gracias a ustedes. ¿Nos queda un segundo más o ya tenemos que ir al corte, Flor? Sí, tenemos porque me quedó más. una idea como para cerrar todo lo que hoy fue apareciendo como material nuevo para el psicólogo, para Severio.
¿El perfil del golpeador necesariamente está asociado al perfil que nos está mostrando Fabiola Yáñez y que era Vox Populi, de un Alberto Fernández que le mandaba mensajes a las amigas para que se acuesten con ella, que dejaba videos en la Casa Rosada, bueno, digamos, con contenido sexual? ¿Están unidos esos dos perfiles o no necesariamente? Están unidos esos perfiles y no solo eso. Forma parte de todo una especie de síndrome del golpeador. No solamente queda en el golpe de la relación con la víctima. Aparecen los celos, la cuestión celotípica es brutal, la cuestión de asimetría descalificatoria es también parte del juego, la violencia silenciosa también, el lugar de jerárquico y el uso del poder con digamos, el entorno cercano. El detalle de esta cuestión seductora que le ejerce con la amiga de Fabiola, no nos olvidemos que esta mujer estaba en pareja, claro, y además trabajaba con un amigo, o sea que la violación perversa encuentra, por eso yo digo que es mal pronóstico para Alberto, porque van a seguir destapándose más situaciones de este género, porque los acosadores, los violadores y los golpeadores, todo esto que implica el síndrome de la violencia, no solamente queda reducido a unos pocos, sino a todo un séquito de gente. Y digo séquito por la cuestión asimétrica, claro, ¿no es cierto? Que claramente lo acompañaba el presidente. Gracias, doctor Severio, gracias, doctor Russo, no, un placer a ustedes, siempre. Un placer. Y gracias, Diego, por haber venido, Diego Cabot, con nosotras. Bueno, tengo una recomendación, tengo algo para contarte.